alcanza. Eres quien da luz a mis días y quien inspira cada melodía. Tu amor por mí no cambia, eres fiel y nunca fallas. Y me acerqué, corrí a ti y tú me abrazaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Sin ti nada soy. Me decidí por ti, me decidí por ti. Llenas de color mi vida, tu sonrisa es mi alegría. Si me caigo tú siempre me levantas, si me pierdo tu amor me alcanza. Eres quien da luz a mis días y quien inspira cada melodía. Tu amor por mí no cambia, eres fiel y nunca fallas. Y me acerqué, corrí a ti y tú me abrazaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Sin ti nada soy. Me decidí por ti, me decidí por ti. Perdido estaba, sin rumbo andaba. Así me tomaste y me transformaste. Perdido estaba, sin rumbo andaba. Así me tomaste y me transformaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Sin ti nada soy. Me decidí por ti, me decidí por ti. Uno cuando está siempre en conquista, da su mejor esfuerzo, ¿sí? Y hablemos de conquistas en las guerras, pero también conquistas, por ejemplo, sentimentales, ¿no? Por ejemplo, los muchachos aquí que casados, los otros tranquilos. Los muchachos que estamos casados, cuando estábamos en plan de conquista, eso era toda la artillería, o sea, no dejábamos títere con cabeza. Enfocados. ¿Qué le gusta? ¿Qué le traigo? ¿Qué le llevo? Algunos me llama la atención cómo motivaron a sus novias y es que las ponían a empujar el carro. Eso me parecía interesante. Pero el punto es que en todo momento cuando uno está en ese plan de conquista, de crecer, tiene que vivir batallas diarias. En la Segunda Guerra Mundial, ustedes conocen mucho de esa historia, pero me llamó la atención estos días, estaba leyendo algo y me llamó la atención que el día D fue un desembarco que, para que se den idea, los alemanes habían conquistado toda la parte de Europa del norte y este, habían llegado hasta Francia, de ahí se habían extendido hasta Noruega, y lo que no habían podido conquistar es la isla de Inglaterra. La isla de Inglaterra queda relativamente cerca, cruzando el mar. Entonces, ellos habían puesto barreras
con cañones, artillería pesada, era una cosa impresionante. Los aliados sabían que tenían que entrar al continente europeo otra vez para poder tomar nuevamente esas tierras. Hicieron un desembarco impresionante, que es el día D, como lo dice la historia, y ahí habían 3 países involucrados en ese desembarco y me llamó la atención gratamente porque estaba Inglaterra, obviamente, estaba Estados Unidos también, pero ¿quiénes creen que era el tercer país? Canadá. Uy, está viendo la misma serie. Canadá, yo no me lo imaginaba. Hicieron un papel importante. De hecho, eran Estados Unidos por un lado, Inglaterra por otro lado, y por el centro iba Canadá. O sea que tenían que ser fuertes, porque si rompían el centro, pues perdían. Murieron muchísimos hombres allí, pero cuando desembarcaron, entonces había un general inglés que decía, no, eso es pan comido, eso vamos a llegar hasta tal ciudad en un momentico. Se decía en horas. De hecho, para mañana por la mañana, ellos invadieron un día por la mañana, decía, para el otro día por la mañana ya estamos en tal ciudad. Pero empezaron y los alemanes se resistieron, como he dicho, con los cuchillos en la boca, defendiéndose como fuera, y fueron semanas, sino inclusive hasta un par de meses, para poder llegar hasta la ciudad que no estaba muy lejos, donde se habían propuesto. Una batalla diaria. Y muchas veces nosotros cuando estamos en las áreas de nuestra vida que necesitamos conquistar, pensamos, no, eso es fácil, eso lo voy a hacer en un par de semanas, eso lo voy a hacer en unas semanas, pan comido. Pero empezamos y se pone fuerte la lucha, dura, y más dura, y más dura, y después empieza la frustración porque yo no cojo y yo no tomo la meta que me había propuesto y que para mí estaba cerquita. Y entonces empieza a desfallecer, a desfallecer, a desfallecer hasta que eventualmente puedo abandonar. Y una de las cosas que yo vi particularmente de esta lección de historia es que no desfalleció. Este general inglés, no lo querían porque era realmente muy tosco, muy burdo en su trato personal, pero era muy perseverante. Y eso hizo la diferencia para poder llegar a la meta y bueno, de ahí pudieron seguir conquistando. Y entonces vamos a estar viendo una serie que se llama eso, Batallas Diarias. Y batallas diarias significa eso, cosas que yo me coloco a largo plazo como que voy a aprender de este tema, voy a mejorar mi salud, lo que sea, pero necesito hacer pasos pequeños y diarios para lograr mi objetivo final. Y ahí es donde muchas veces el enemigo nos juega una mala, o sea, nos ataca y nosotros nos jugamos una mala pasada y es cuando llega la frustración porque pensamos que era más fácil y soltamos. Entonces, los voy a llevar, vamos primero a Cantares 2.15. Y en Cantares 2.15, si quieres, Pedrito, toda la página, por favor. En Cantares 2.15 lo pasé en 2 versiones porque dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. En la nueva versión dice, atrapen las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. En otras palabras, hay cosas pequeñas que yo dejo que vayan tomando fuerza en mi vida y van a dañar mi cosecha. Otra versión dice, las pequeñas zorras dañan las grandes cosechas. ¿Saben? En otra parte de la Biblia muestra este ejemplo. ¿Se acuerdan de Sansón, el fortachón? Sansón, cuando estaba molesto por algo que le hicieron los filisteos, cogió zorras, las amarró de las colas y prendió teas, o sea, prendió fuego y las puso a correr e incendió muchísimos campos del enemigo. ¿Sí? Con zorritas. Entonces, uno no puede tener en poco eso. Y cuando uno está en esa batalla diaria, a veces uno como que afloja, ¿no? Dice, bueno, yo voy a tener este objetivo al final, pero la batalla diaria uno la va soltando y ahí es donde va perdiendo. Entonces vamos a ver la siguiente, por favor, Pedrito. Dice, y vamos a ver 3 cosas hoy en las cuales tenemos que estar pendientes para nuestra batalla. La primera es la actitud.
Actitud viene del latín actitudo, así se pronuncia. Capacidad de cada persona con la que se enfrenta al mundo y a las circunstancias que se presentan en la vida. Es la capacidad que una persona se enfrenta al mundo, ¿sí? Para enfrentar las cosas, ¿sí? Una actitud. En Génesis 21:2 vamos a ver para el día de hoy el ejemplo de Abraham. Y Abraham, dice en Génesis 21:2, dice, Abraham partió de allí en la dirección de la región del Negev y se quedó a vivir entre Cades y Sur mientras vivía en Gerar. Y Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. El padre de la fe. El hombre que le creyó a Dios teniendo 75 años para salir y luego para tener un hijo como a los 100 años. Estaba diciendo que su esposa era su hermana. Y cuando estábamos hablando este tema con mi hija, me decía, bueno, pues técnicamente era la hermana porque era la hermana en Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué vamos con este punto? Que él no tuvo la mejor actitud. Imagínense que la esposa está ahí y ve cómo su esposo la niega. ¿Esa es su esposa? Uy, no, ya no, ella es mi hermana. ¿Por qué? Porque él estaba temiendo que lo mataran. Si decía que Sara era la esposa porque era una mujer muy bella. Entonces dice ahí los siguientes versículos que el rey la tomó y la fue a tomar por esposa, pero el Señor se le reveló en sueños y le dijo, ni se le acerque a esa mujer, ni se le acerque porque ella es casada. Y él entonces la regresó con Abraham, dice la historia. Pero la actitud de Abraham no fue la mejor. ¿Pero el Señor lo descalificó por eso? No. Sí le llamó la atención. Y ahorita cuando mi esposa estaba predicando sobre David, que el Señor le daba a escoger 3 castigos, a veces uno dice, o sea, que el Señor le dé a uno a escoger 3 castigos y uno se ponga feliz por eso, tiene uno que ser masoquista, ¿sí o no? ¿O cuál es el menos malo? Diría uno. Pero por otro lado se da uno cuenta que cuando el Señor lo corrige, como dice la palabra, es porque lo ama. Y el Señor aquí con Abraham, a pesar de que no tuvo la mejor actitud porque negó a su esposa, nunca lo abandonó. Es más, tuvo la oportunidad para resarcir su error. Y vamos a la siguiente. Por favor. Dice, nuestra actitud es consecuencia de lo que pensamos. Yo no puedo tener una actitud diferente a lo que tengo en la cabeza. ¿Sí? Yo he visto personas con un potencial impresionante, pero con una pésima actitud y no llegan lejos. ¿Sí? Porque a pesar de que intelectualmente son súper capaces, en su alma tienen una discapacidad en su actitud. ¿Sí? En Filipenses 4:8-9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces el Señor dice, controle sus pensamientos porque de ahí viene su actitud. ¿Y en qué tiene que pensar? En lo bueno, en lo amable o en todo lo que hemos visto, en lo que hemos visto acá. ¿Sí? Ahora, el punto es que cuando uno está pasando por una situación difícil, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Lo peor. ¿Sí? Cuando nos estábamos demorando nosotros en llegar a la casa, cuando estábamos estudiando en la universidad o en el colegio y había pasado alguna cosa de orden social en Colombia, habían bombas, habían situaciones de atentados, sicarios, y uno no llegaba, y en esa época no había celulares ni nada de eso, los papás se ponían muy nerviosos y normalmente el enemigo los atacaba con los peores pensamientos. Quién sabe dónde estaban, no sé qué, etcétera. Particularmente cuando explotó el bus bomba en Bogotá, mi papá normalmente tomaba esa ruta para dejar a mi hermana, etcétera. Y ese día en particular, él pasó más temprano, por alguna razón. Porque esa era la hora que explotó, era la hora que él pasaba por ahí. Y aunque no pasaba muy cerca de donde explotó, definitivamente él hubiera sufrido algún daño, pero el Señor lo guardó.
¿Por qué? Porque Él en su misericordia lo guardó y todo eso. Pero el punto es que Él pasó, no pasó nada, pero lo primero que uno piensa, mi papá estaba por ahí, quién sabe cómo está, y se le vienen mil imágenes, porque eso es lo que la carne y a veces el enemigo es lo que coloca en nuestras mentes. Entonces la actitud tenemos que controlar, controlar mi actitud, tengo que controlar mi manera de pensar. Y a veces nosotros latinos con sangre caliente tenemos la mecha corta. Es que reaccionamos así, ¡fum! ¿Sí? A mí me ha pasado varias veces que llegue y pasa una cosa y reacciono, ¡fum! Y después me doy cuenta que no era como yo pensaba o que no era para tanto. Y entonces ahí yo le tengo que pedir perdón al Señor y bueno, a quien haya herido. ¿Por qué? Porque a veces uno se arranca con el primer pensamiento. La actitud es muy importante y depende de lo que yo tenga en mi corazón. Y aquí me dice varias preguntas. Dice, ¿en qué pensar? ¿En qué debo pensar? Ya no lo respondió el Señor en Filipenses 4, 8, 9. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo honesto. Y de hecho yo he estado, y yo creo que ya este versículo lo habíamos visto, y yo creo que debemos tenerlo como esa palabra rema todo el tiempo. Y una de las cosas que me llamó después de esto la atención es que en Colombia, cuando yo estaba empezando en la empresa donde empecé a trabajar, cuando me trasladaron a Bogotá, allá uno tenía que ir a visitar clientes, entonces le tocaba todo el tiempo de corbata, todo el tiempo pues bien vestido, porque en cualquier momento o iba a algún cliente o llegaba a algún cliente. Y entonces después a mí me ascendieron a una posición y luego me ascendieron a otra por la misericordia de Dios. Y había un muchacho, un compañero de trabajo que él estaba en la planta y todo eso. Y pues él no tenía que atender clientes, entonces él no se vestía tan formal. Y un día se me acercó y me dijo, yo he leído que uno se debe vestir de acuerdo a la posición que uno quiere llegar. Y yo me doy cuenta que usted hace eso. Yo lo hacía porque me tocaba. Yo lo hacía porque si llegaba un cliente yo no podía estar en chanclas. Bueno, un día llegué en chanclas. Fue que me lastimé el pie, no era que... Entonces, aquí este punto es que yo tengo que pensar, hablar y actuar como la persona que quiero llegar a ser. ¿Sí? El Señor ha colocado en nuestras mentes y en nuestro espíritu sueños. Miren, en la refinería o en la planta donde yo trabajo hay un hombre que se viste con camisa, tirantas, pantalón de paño, zapatos perfectamente lustrados y está en la mina. Yo no sé cómo hace, porque yo salgo de la casa y ya estoy embarrado, pero él llega allá y está impecable, ¿sí? Y una de las cosas que uno se da cuenta es que la actitud para con él mismo es buenísima. No que todo el mundo tenga que estar con smoking y corbata, no. Pero esa manera se da cuenta, hay personas que también se visten informales, pero que uno los ve y se da cuenta que el amor que se tienen a sí mismo y su actitud es excelente. Y aquí el punto es que yo tengo que pensar, hablar y actuar como la persona que quiero llegar a ser. Ahora, ¿cuál es mi meta? Jesús, ¿cómo pensaba Jesús? ¿Usted cree que Jesús después de que, bueno, Jesús no se casó, pero tiene la iglesia que es su esposa, ¿no? Dice, ¿qué tal que Jesús después de ver a María Magdalena que se la traen y dice, no, ese estaba en pleno acto de adulterio, ¿qué hubiera hecho el esposo? Hagámosle, es el primero que levanta la piedra para darle. Pero el Señor actuó y pensó de una manera diferente, ¿sí? Entonces, mi actitud tiene que estar muy bien cuidada en cómo pienso y cómo hablo y cómo actúo. Las circunstancias me pueden decir cosas negativas y malas a mi alrededor, pero yo soy el hombre y la mujer de Dios para declarar lo que viene, lo que vendrá. ¿Sí? Que una pandemia en Fort Murray no nos va a tocar, en Alberta no nos va a tocar, el Señor nos guarda a nosotros y nuestras familias porque la sangre de Cristo tiene poder, porque en la cruz del Señor venció la muerte y yo tengo derecho a esa bendición. Y aún si alguna persona partiere con el Señor, dice la Biblia que el morir es ganancia. O sea, nunca perdemos. Pero mi hablar siempre tiene que ser inspirado por la palabra de Dios. No que yo niegue la realidad, sino que yo declare lo que va a venir. Mis hijos
y todos los muchachos de esta iglesia van a ir a las mejores universidades y colegios de acuerdo a lo que ellos escojan, van a ser los mejores no porque solamente estudien y se dediquen, sino porque la sabiduría del Señor está sobre ellos, porque a ellos vendrán a preguntarles cómo se harán las cosas y el amor y la sabiduría del Señor está en ellos para no solamente para hacer, sino para enseñar. Esos son los muchachos que tenemos que el Señor ha dado en esta iglesia. Y serán hombres y mujeres, y son hombres y mujeres ya, desde ya, con la sabiduría del Señor. Y no los van a buscar solamente por su trabajo, sino porque como personas son excelentes y los van a llamar de muchísimos trabajos, de muchísimas naciones, de muchísimos ministerios, porque yo quiero a ese hombre, yo quiero a Alicia, yo quiero a Emanuel, yo quiero a Marinel, yo quiero a cada uno de estos muchachos, a Sara, a Sofía, yo quiero a cada uno de ellos, a Nelson, que vengan acá porque como personas son maravillosos. Eso es lo que el Señor va a declarar. Él piensa que necesita que nosotros declaremos. Ahora, todas las situaciones tienen algún problema, pero yo tengo que encontrarle algo positivo a todo, a las situaciones, a las personas y aún a las conversaciones. ¿Sí? Lo más fácil es encontrarle algo negativo a todo. Eso es facilísimo. Pero lo difícil es tratar de encontrarle algo bueno. No, que me estrellé, que no sé qué. Bueno, el Señor lo estaba guardando de algo. No, que es que mi esposa esta mañana me tiró el café en la cara. No, eso no pasó, ¿no? O seguramente necesitaba que yo me bañara bien. O sea, mírele siempre lo positivo a cada cosa. Otra, hay que tener disciplina en la actitud. Porque uno se levanta por la mañana y entonces se levanta, chévere, no sé qué, y pasan un par de cosas y otra vez la actitud va para abajo. Y entonces empieza uno a bajar la guardia. No, levante la guardia. Tengo que ser disciplinado. Los microsueños, cuando una persona está manejando, cuando las personas están manejando, son el responsable de muchísimos accidentes e inclusive muertes. Y un microsueño no es ni siquiera un minuto. Puede ser segundos. Pero ese microsueño es suficiente para que la persona muera. Lo mismo en la actitud. Yo no puedo descuidar mi actitud, tengo que estar con ella pendiente. Y cuando me doy cuenta de que algo está andando mal, tengo que corregir. Otro punto es, tengo que hacer, por lo tanto, ajustes diarios a mi actitud, diarios. ¿Sí? A veces uno se levanta y entonces dice, ay, Dios mío, como veíamos hace 8 días que empieza el lunes y uno está en el principio de la piscina de lunes a viernes y está uno ahí que se lanza, que no se lanza, que no se lanza, y ya lo tiran. Estaba un señor en una piscina y era un tipo multimillonario y entonces tenía una piscina y entonces el angelito puso cocodrilos dentro de la piscina. ¿Sí? Y entonces todo el mundo mirando los cocodrilos, ay, qué bonitos los cocodrilos, y entonces llega y dice, le voy a dar $2 millones a que cruce la piscina nadando. Y entonces pues dijo, no, pues, o sea, es una muerte segura, así quién se va a matar ahí en medio de los cocodrilos, nadie. Cuando de la nada, un tipo, ¡fum! Y eso nadaba, eso, ¡fum! Los cocodrilos no lo alcanzaron. Llegó al otro lado y ¡fum! Eso casi que como si hubiera un trampolín que lo lanzara y salió. Todo el mundo, ¡bravo! ¡Excelente! ¡Felicitaciones! ¿Cómo es su nombre? No, fulanito de tal, chévere, bueno, le voy a hacer el cheque y todo eso. Bueno, dígame, ¿qué sintió? Dígame qué quiere saber, qué respuesta usted quiere conocer de toda esta situación, cómo se sintió. Entonces, dice, no, yo solo quiero saber una cosa. Sí, claro, dígame, ¿quién fue el que me empujó? Y a veces está uno el lunes así, no se quiere mandar, y la esposa lo saca uno de la cama, va pues a trabajar. Va pues, y sale uno con los cocodrilos detrás a cruzar esa piscina rápido. Entonces, uno tiene que estar todos los días poniendo lo mejor de sí para tener una mejor actitud. Amén. Y en este punto, otro punto adicional es, debo tomar la responsabilidad total de mi actitud. Yo no le puedo echar la culpa ni a las circunstancias, ni al dólar, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Yo tengo que tomar la responsabilidad de mi actitud. Si yo tengo una mala actitud, el responsable soy yo. Yo no le voy a echar la culpa a nada. Está nevando. Está haciendo sol. Está haciendo viento. Todo es... Pero si yo coloco y pienso lo bueno de cada situación, ¿sí? Entonces así mismo voy a poder hacer las cosas. Les voy a contar un chiste no para que lo hagan.
Pero había un amigo que tenía una novia y esa novia le gustaba mucho el licor. Y ella le veía buena siempre lo mejor a todos los viernes. Si era una tarde de viernes que hacía sol y calor, tarde cervecera, palacet. Pero si hacía frío y estaba todo tarde aguardientera, al frío. Siempre le veía lo bueno. Claro, esa no es la mejor actitud, o sea, la actitud es buena, pero no es la manera. Entonces, ¿cuál es el punto? Que siempre debo tomar responsabilidad de mi actitud. ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo lo hago? Y para adelante. ¿Y voy a fallar? Es posible, pero vamos para adelante. Cambio mi actitud. Amén. Segundo, y es prioridades. A diario yo tengo prioridades. Vamos a leer Génesis 12 del 1 al 4, 1 y 4. Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Verso 4. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 añitos cuando salió de Harán. Entonces el Señor le dice, bueno, Abraham, nos vamos. Y él se puso a decir, no, Señor, pero es que imagínese el trasteo, además que los U-Haul están escasos, y está carísimo, y no sé qué, no. Y yo no puse los versos 2 y 3, no porque no dijera, porque se hubiera demorado, sino porque esos dos versos son las promesas de Dios para Abraham. Pero en el verso 4 dice, bueno, listo, chun, y salió. Y él no estaba solo, él tenía a su esposa, tenía criado, se le pegó el sobrino, ¿sí? Entonces, él tenía su prioridad clara y era el Señor. Su prioridad clara, el Señor dice, yo obedezco, ¿sí? Vamos al siguiente. Génesis, ahí mismo en Génesis, el verso 14 al 16 del capítulo 14. Dice, en cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores hasta Dan. Durante la noche, Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Jobá, que está al norte de Damasco. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot junto a con sus posesiones, las mujeres y la demás gente. Pónganle cuidado. Estaban Abraham y Lot, ellos crecieron, tenían tanto dinero que ya entre los trabajadores de ellos había problemas. Y entonces se separaron y Lot se fue hacia la parte de donde la llanura era hermosa y verde y terminó en Sodoma y Gomorra. Pero estando en Sodoma, vino un rey de otro reino, los invadió y llevó cautivos a mucha gente, entre ellos a Lot, sus esposas y muchas de las personas que estaban con él. Entonces Abraham, la fácil es, papito, usted se fue para allá, usted se lo buscó, éxitos. Pero Abraham tenía clara su prioridad y era el Señor, mi familia. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscarlo. Y él se exponía a que pues también lo cogieran a él cautivo por andar allá ¿sí? Pero él no le importó, dijo, mi familia y voy por ella. Dejó todas sus cosas, se fue aquí, dice que con 318 hombres, y fue y liberó a su sobrino. ¿Sí? ¿Cuál es la lección aquí? Abraham tenía claras las prioridades, no lo pensaba, él decía el Señor, y podemos ver también cuando el Señor le dijo que entregara a su hijo, o sea, él tenía clara la prioridad, el Señor es primero, mi familia también, a pesar de que ellos, entre comillas, no se lo merezcan, porque a los ojos de un hombre, voy a ponerme yo como ejemplo, o sea, Lot se lo buscó, a mí un familiar llega y se va para allá y lo secuestran y todo eso, y se lo buscó, yo le dije, escoja lo mejor y se fue para allá, problema de él. Pero a pesar de eso, Abraham tenía tanto amor y tenía tan claras las prioridades que dijo, es mi familiar, pues voy por él. Y lo liberó. Entonces, es importante que nosotros setemos bien las prioridades. Ahora, el siguiente dice, entonces, disciplinen las prioridades. Honestamente, yo se los digo, no es fácil. Yo me pongo una lista de tareas de hecho semanal, yo tengo ahí mis tareas que tengo que hacer semanalmente en mi trabajo, con el schedule y todo, y dice, bueno, voy a hacer esto, y se llegan las 3 de la tarde y voy a empezar a ver el primer punto. ¿Y por qué? Porque de todo el resto del tiempo me la he pasado, yo no sé cómo van a traducir esto, resolviendo chicharrones.
resolviendo problemas pequeños. Está uno ahí y entonces, bueno, ya que está aquí, entonces mire, a ver si le echo una miradita a esto. Ya que, y se dieron las 3 de la tarde y uno ahí no ha hecho nada de lo que debería hacer. Una parte importante de las prioridades es planear el tiempo muy cuidadosamente. Y yo leí esto que me llamó mucho la atención y es, el tiempo, como todos lo dice el dicho, el tiempo es oro, el tiempo es muy importante, ¿cierto? ¿Usted a quién le da su dinero cuando llega el cheque del pago? Nosotros los hombres, muy sabiamente, a nuestras esposas, ¿no? ¿Cierto? Entre el hombre y la mujer, entonces manejan las finanzas, etc. Ahora, usted se lo da, su cheque se lo da al vecino, su cheque se lo da al amigo para que él la gaste como quiera. ¿Usted hace eso? Nadie hace eso. O sea, yo estoy trabajando porque necesito vivir, porque necesito, ¿cierto? Ahora, cuando uno se deja manejar el tiempo por otra persona, le está dando el cheque a esa persona. ¿Sí? Entonces, uno tiene que aprender muchas veces a decir que no, decentemente, con amor y todo eso, pero la prioridad que uno se ha establecido es por algo. Entonces, uno tiene que manejar el tiempo cuidadosamente. Y hay una cosa que honestamente a veces me cuesta a mí, es la transición de la prioridad al plan. O sea, cómo poner en la realidad lo que yo sé que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces yo sé que tengo que hacer y pongo la lista de tareas y todo eso. Y entonces a veces son tantas cosas que yo me quedo así como, ¿y por dónde arranco? Entonces ahí tengo que empezar a tratar de colocarlo en la realidad. Aprender a saber qué es lo más importante, luego qué es lo más urgente, etcétera, pero tratar de colocarlo en blanco y negro para uno empezar a ordenarse. ¿Sí? Y otro punto es evaluar las prioridades a diarios porque continuamente cambian. Les voy a dar un ejemplo. Resulta que un señor se fue al Super Bowl, él estaba, iba a ver esos partidos, y bueno, le tocó por allá arriba, me ha hecho casi encima de las luces, lejos, le tocaba casi que con telescopio para poder mirar el partido. Y estaba allá arriba y vio que allá abajo, muchas vacas allá abajo, había un señor, empezó el partido, estaba solo. Y había una silla al lado y nadie se sentaba. Entonces llegó y dijo, pues, o sea, lo peor que me puede decir es que no, yo voy a preguntarle si esa está ocupada. Y bajó. Señor, ¿esa silla está ocupada? Dice, está reservada, pero no está ocupada. Y entonces le pregunta, ¿y la persona que la reservó va a venir? Entonces llegó y dijo, no, lo que pasa es que yo compré toda la temporada por hace 10, 12 años para venir con mi esposa. ¿Sí? Pero pues ella murió. Oh, que lo siento, señor, qué pena. Bueno, ¿y hay algún amigo o alguna persona que va a venir con usted a ver el partido? Dice, no, todos están en el velorio. O sea, él va al Super Bowl con o sin la esposa. ¿Cuál era la prioridad? El velorio, papito, pero no, él sabe eso. O sea, yo había planeado este partido, voy para el partido. Las prioridades cambian. Y yo tengo que moverme en consecuencia, ¿sí? Entonces no significa que todo el tiempo mis planes estén cambiando, ¿sí? Pero tampoco puedo ser tan rígido y tan estático que tengo que hacer eso, así se caiga el mundo. ¿Sí? Entonces las prioridades tengo que estarlas evaluando a diario. ¿Ven? Los principios y valores nunca son negociables. Eso lo hemos aprendido durante las últimas semanas en lo que vimos de cómo construir las bases, las 7 columnas que el Señor nos habla en Proverbios 9. Los principios y valores nunca son negociables, eso se mantiene. Y las prioridades nacen de allí, pero las prioridades sí pueden cambiar dependiendo de lo que esté pasando en cada momento. Como yo les decía, en el ejemplo, él compró ese paquete de ver todos los juegos con su esposa por años. ¿Y cuál es la prioridad? Compartir con su esposa, y muy bien. Pero cuando ella muere, pues vaya al velorio, ¿no? Bueno, y tercero, para el día de hoy, salud. Muchas veces nosotros no cuidamos de nuestro cuerpo
porque pensamos que no es necesario o porque no le damos la importancia que tiene, ¿sí? Y es que cuando uno tiene un propósito en la vida, el cuerpo es absolutamente indispensable para cumplir ese propósito, ¿sí? Hubo un predicador, un pastor en Estados Unidos muy dinámico, no se podía estar quieto para arriba, para abajo, como muchos de los pastores que de repente hemos conocido, ¿cierto? Pero él no tenía cuidado de sí mismo, él comía súper bien, estaba de hecho un poquito sobrepeso, no hacía ejercicio y así trabajaba demasiado. Un día, en un diciembre, estaban en una celebración con la iglesia y le dio un ataque, le dio un ataque al corazón, ¿sí? Ahí cayó, se tuvo que ir al hospital, no fue tan grave, gracias a Dios, pero el médico le dijo, si usted no cambia sus hábitos ya, esto no se va a mejorar. Y entonces él le tocó desde ese día empezar a comer diferente, empezar a ejercitarse y lo logró, pudo llegar y mejorar su estado físico al punto de que ya está sobrepasando eso, y le cuesta mucho, porque a él le gusta mucho los postres, le gusta mucho la carne. Yo me acuerdo que una vez, cuando estaba en Colombia, me tocó ir a hacer un trabajo a otro sitio, a otra ciudad, a Barranquilla, y estábamos allá con unas personas de Venezuela, y ellos habían descubierto un restaurante de carnes espectacular. Y ese restaurante, yo no sé si ustedes, bueno, los que conozcan de cortes de carne, hay un corte que se llama el bife chorizo. Y el bife chorizo es un corte grueso, que tiene por toda la parte de atrás gordo, o sea, grasa. Y eso sabe delicioso. Pero usted tiene que cortar la carne con, bueno, ya saben que van a almorzar, pero tiene que cortar la carne que tenga un pedacito de gordo porque es que la carne también trae ese sabor con el gordito, ¿no? Y llegamos ahí y nos sentamos y claro, yo empecé a comer y eso, uy, no, eso era un éxtasis, esa vaina impresionante. Y hubo uno de los venezolanos, de los muchachos que estaba allí, que cogió todo el gordo y empezó a quitárselo. Y se lo puso a un lado. Entonces nos quedamos mirando como, hasta ahí llegó el bife chorizo, o sea, pida otra cosa, pida pasta, no pida esto. Y él decía, no, a mí me fascina esto, me fascina este corte, pero yo me cuido. Y yo realmente sé que esto pago las consecuencias, ¿sí? Entonces, esa disciplina no es fácil. O sea, usted imagínese un postre después de un ayuno, que usted llegue y se muestre, se come su buen plato de lo que sea y después el postre. Pero usted sabe que paga las consecuencias después. Eso genera tiene que tener mucha disciplina. Pero ¿cómo hago yo para saber o para motivarme? Viendo la película a largo plazo. ¿Sí? Vamos a leer Génesis 12 del 2 al 3. Dice en Génesis 12 del 2 al 3, el Señor después de que llama a Abraham le dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Le está dando un propósito. ¿Usted se imagina que después de ese propósito, cómo tenía que vivir Abraham? Pues feliz, contento, pero en salud. Si no tiene salud, ¿cómo va a disfrutar de las bendiciones? Y si además después le dice, no, es que usted va a tener un hijo. O sea, usted imagínese a Abraham 75 años, ve a una persona de 75 años trate de visualizarla. Y le van a decir, usted va a tener un hijo. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que trabajar duro. ¿Sí o no? Tiene que estar en buena forma. ¿Sí o no? Y si fuera eso, no queda embarazado, y pasan los años, pero el hombre tiene que mantenerse en buena forma. ¿Sí o no? Imagínese un niño lo que demanda. Un bebé nace y entonces empieza a jugar, que empieza no sé qué, que lo alce, que no sé qué, uy, no, mi espalda, no, que ¿cómo se llama esa? La que aquí atrás de la pierna, bueno, ¿cómo se llama? Que empieza con dolores y no sé qué, no, o sea, él tenía que estar vigoroso, fuerte, porque era un niño lo que iba a tener. Y fuera eso lo tuvo 25 años después, no es que lo hubiera tenido despuésito ahí. Entonces, ¿cómo tenía que estar él? Con una excelente salud, pero él tenía en su cabeza la motivación de la película completa. El Señor aquí nos tiene a todos y cada uno de nosotros para servirle en donde estamos, en el trabajo donde estamos, con la familia donde estamos, en el sitio donde estamos. Mañana nos tendrán a otro lado, amén. Pero yo tengo que tener la mejor salud hoy para servirle al Señor bien. ¿Sí?
¿Cómo puedo ayudar, por ejemplo, a mi familia, hablando de la salud, si yo estoy mal? Una persona que esté enferma, por ejemplo, de diabetes y no se cuide, o que tenga los pulmones con problemas y fume, ¿sí? ¿Cómo puedo tener yo cuidado de mi familia si de repente yo puedo convertirme en un problema, una carga para ellos porque no cuido mi salud? Uno debe tener responsabilidad de las consecuencias que uno tiene en la salud. Y saber decir que no a las cosas que no me ayudan a mi salud. ¿Sí? Vamos a pasar al último y es 1 Corintios 6:19. Dice la Biblia: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. En la compañía donde yo estoy, por mi trabajo, a mí me asignan un carro, pero ese carro no es mío. Me lo prestan. Usted, a su trabajo, utiliza este carro. Si lo utiliza bien o lo utiliza mal, es su responsabilidad. Y yo trato de dar el mejor uso a eso. Lo mismo este cuerpo no es mío, me lo dio el Señor para cumplir mi propósito. ¿Sí? Entonces tengo que darle el mejor uso. Y para terminar, investigando, últimamente el mayor enemigo de la salud es el estrés, nosotros sabemos. Y el estrés, hay muchas causas, pero han tratado de agrupar, sobre todo en el cristianismo, ya han visto que hay dos causas que contribuyen mucho al estrés. Una es trabajar en algo que no creo que sea importante. ¿Sí? Entonces, uno trabaja y se desgasta, invierte, hace las cosas y todo eso, pero uno no ve que sea importante. Dice, no, pero es que esto no tiene ningún sentido. O sea, yo ponerme a hacer este trabajo por años, por ejemplo, una ama de casa. O sea, trabaje, se levanta, arregla, manda a los muchachos, al esposo, está todo el día trabajando, no sé qué, en la casa, llega al final del día, todo otra vez en desorden y por la mañana otra vez a empezar. Dice, no, pues yo no le veo así como, o sea, qué motivación, qué cosa buena tiene este trabajo. Pero cuando uno entiende que el ambiente de la casa es en donde se desarrolla el mundo de los hijos, del esposo, y es supremamente importante para el bienestar de toda la familia, es en donde se empiezan a dar cuenta las amas de casa que es un trabajo súper duro, el objetivo tan importante que tiene. Tan importante. Una mujer puede hacer la diferencia entre que un hogar sea una parte del cielo de verdad, de bendición, de coinonía, o realmente el peor de los infiernos. ¿Sí? Pero eso también depende en que cada uno de nosotros veamos que es importante que lo que yo hago está trayendo un valor a algo, lo que sea. Ahorita durante la pandemia, ¿cuáles fueron los trabajos indispensables? Recoger basuras. Recoger basuras. ¿A quién le gusta recoger basuras? A nadie le gusta recoger basuras, olores, exposiciones. No más aquí, que usted deja la basura afuera y llegan los cuervitos esos y le abren por vaina, a usted le toca recoger eso. O sea, cuando los cuervos abren una bolsa de esas, le están mostrando al barrio lo que usted hace. Lo que come, lo que deja de comer, todo. Eso es una vergüenza. Me pasó una vez y yo salgo y eso todo tirado, todo regado. Empezar a recoger toda esa vaina es horrible. Pero esos hombres lo hacen y es un trabajo súper importante. Usted imagínese un mes sin recoger basuras. Se enloquece uno, ¿cierto? Olores, bueno, toda esa cantidad de cosas. Pues imagínense la importancia que tiene ese trabajo. Y muchas veces ellos o alguien lo tendrá en poco. Y es súper importante. Entonces uno tiene que ver qué es lo que está agregando valor en lo que yo hago. Siempre hay algo importante y bueno. Y lo otro es trabajar en algo que es mi debilidad. Por ejemplo, y aquí esto se refiere a este punto. Una persona que no le guste, que tenga pánico escénico, o sea, que no le guste hablar en público y todo eso, y le toque ser presentador de un programa de televisión. O sea, va a detestar ese trabajo porque a él no le gusta, eso no es su fortaleza. De hecho, es su debilidad. Entonces va a estar estresado todo el tiempo por eso que está empezando a hacer. ¿Sí?
Entonces aquí, con estos 2 puntos básicamente, y son muchos más, pero con estos 2 puntos tenemos que ver que el estrés es algo que atenta contra mi salud. Y yo tengo que ver qué es lo que lo está causando para mirar qué es lo que tengo que cambiar, ya sea o en mi actitud, o en mis disciplinas, o en mis prioridades, pero mi salud se puede ver afectada negativamente si no tomo acción sobre eso. Amén. Entonces hoy vimos, para las batallas diarias de todo lo que tenemos que hacer, tener una buena actitud, que es una responsabilidad mía, poner bien las prioridades, y ellas son dinámicas, ¿cierto? Y tratar de tener un plan. Y lo tercero, esforzarme por tener una buena salud. Amén. Entonces vamos a orar para terminar en estos 3 puntos. Amén. Señor y Padre Santo, te damos muchas gracias por el privilegio que nos has dado hoy de reunirnos aquí, Papito Dios. Señor, gracias por este sitio físico, Señor, por podernos volver a encontrar, porque es maravilloso, de verdad, cuando te podemos honrar todos juntos como una familia que somos. Señor, te doy gracias por esta mañana, por lo que nos has traído a través de tu bendita palabra, porque nos has mostrado cómo Abraham, Papito Dios, un hombre que es llamado el padre de la fe, Señor, también pasó por situaciones difíciles, pero esto no hizo que él se venciera, que él dejara de pelear, sino que todo el tiempo estuvo claro, Papito Dios, caminando contigo. Señor, hoy hemos aprendido que es importante tener una buena actitud todos los días de mi vida, Señor. Y que la actitud solamente depende de mí, no depende de las circunstancias, no depende de nada exterior, depende de mí, depende de lo que yo pienso. Y yo te suplico, Señor, que coloques en nuestra mente, Señor, siempre el pensar lo bueno, el pensar, Papito Dios, lo que tú colocas, Padre Santo, lo que viene de ti. En pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto vamos a pensar. Padre Santo, te pido que limpies con tu preciosa sangre, Señor, nuestras mentes, Señor, para estar todo el tiempo, Papito Dios, teniendo la mente de Cristo y pensar, Padre Santo, conforme a tu perfecta palabra y voluntad, Señor. Padre Santo, también, Señor, hoy te pedimos perdón por las veces que hemos permitido los malos pensamientos y las malas actitudes, no solamente en contra tuya, en contra de nosotros mismos, en contra de nuestras familias, en contra del trabajo, en contra de lo que sea que está alrededor nuestro. Padre Santo, hoy te pedimos perdón, Señor, y te suplicamos que seas tu Espíritu Santo llenándonos de tu presencia y colocando la mejor actitud en nosotros. Papito Dios, también nos has mostrado que el tiempo es un don, Padre Santo, es un recurso que tú nos has dado que es supremamente importante saberlo manejar. Y yo te suplico que nos muestres cuáles son las prioridades de nuestras vidas, de nuestras familias. Padre Santo, las prioridades que tengo que mirar en el año, en la semana, en el día, Señor. Y te suplico, Papito Dios, que nos des la sabiduría para poder colocar eso, para poder hacerlo diariamente, para no desenfocarnos, Señor. Y aún, Papito Dios, si cambian las prioridades, que tengamos la sabiduría para manejarlas, para manejar el tiempo que tú nos has dado. Señor, nos arrepentimos de todas las veces que hemos hecho o hemos enfrentado los días sin ningún plan, sin ningún objetivo, sin ninguna prioridad, sino que simplemente hemos sobrevivido tal día. Y te pedimos que nos dé la sabiduría para que manejemos el tiempo y las prioridades conforme a tu perfecta voluntad. Y finalmente, Señor, hoy colocamos nuestros cuerpos, nuestras vidas delante tuyo. Señor, muchas veces no hemos tenido suficiente estima, suficiente responsabilidad por el manejo de nuestro cuerpo. Pero hoy venimos delante tuyo y te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que eso ha causado consecuencias a nuestras vidas y de repente a nuestras familias. Sabemos, Señor, que tú colocas el querer como el hacer, Señor, para cambiar los hábitos, para cambiar la manera como hago las cosas. Y hoy, Padre Santo, te suplico que coloques en nosotros eso, el querer como el hacer para hacer las cosas conforme a tu perfecta voluntad,
en una excelente alimentación, en tener tiempos de ejercicio, en tener equilibrio para dormir, en Padre Santo tener cuidado este templo que es el templo del Espíritu Santo en nuestro cuerpo, que es prestado, que tú nos lo has dado por un tiempo, no nos pertenece, para dar excelente uso de él. Y Padre Santo, danos, Padre Santo, la sabiduría para hacer las cosas, para tomar las decisiones y para tener la disciplina en cada uno de estos puntos, en mi actitud, en mis prioridades y en mi salud diariamente, Señor, para ir corrigiendo, Señor, cualquier cosa que esté haciendo mal y empezar a hacerlo a tu manera. Te damos gracias, Padre Santo, y yo sé que tú estás colocando en nosotros ese empuje, ese enfoque, Señor, Padre Santo, para que diariamente seamos ganando las batallas, Señor. La batalla de la fe que estamos peleando, Señor, creyéndote a ti, de tal manera, Padre Santo, que al final vengamos a ganar esta guerra que tú nos has mandado a vivir en esta tu tierra, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Gracias. Bueno, para terminar.